¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de historia, cultura e identidad. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte que habíamos quedado por ahí colgados respecto al cine mexicano. Habíamos visto muchos de los grandes directores del cine de la primera etapa del siglo XX. Llegamos a la parte final del siglo XX con toda la producción de ellos. Ahora vamos a tomar otros directores que también abarcan parte del siglo XX y ya siglo XXI. Aztlán Cultura produce, soy Andy Javier Correa y me acompaña, como es costumbre en esta transmisión, mi compañera Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para esta segunda parte donde vamos a ver muchos directores muy interesantes también y ya algo un poquito más contemporáneo del cine mexicano, ¿no? Perfecto, estoy muy emocionada porque el cine es un tema que siempre me ha fascinado. Sí, cómo no. Y bueno, y hay que decirlo, ¿no? Creo que es una de las artes en que nos ha dado más satisfacciones a los mexicanos, ¿no? El cine mexicano es bueno, tiene muy buena repercusión, muy buen desarrollo, muy buenos trabajadores, desde los directores hasta los últimos que participan en una producción cinematográfica de mucha calidad. Lo único que siento es que como mexicanos deberíamos de valorar un poco más nuestro cine e impulsarlo, porque sí, efectivamente hay muchísimo talento. Sí, pues una de las ideas es esta, ¿no? De que Claro, platiquemos, que la gente se meta, entienda, los vea, ¿no? Y que pues obviamente apoye al cine. claro, se empape de más directores de cine. Claro. Perfecto. Bien, hoy empezamos con uno de los directores más especiales que también empiezan a trabajar desde más o menos los años 60 y que hasta la fecha siguen haciendo producción de materiales. Es Jorge Fons. Jorge Fons empieza su trayectoria como director de más o menos del año de 1968. En 1971, tiene una extraordinaria película que se llamó Los Cachorros, basada precisamente en la novela del Nobel Vargas Llosa. Los artistas que participan en ella logran la transmisión del papel que tenían y realmente recuerdo fue un éxito, ¿no? O sea, todo el mundo en aquellos tiempos comentábamos este trabajo tan interesante que había hecho Jorge Fons, ¿no? La siguiente gran película que él tiene, ahora también basada en una obra de teatro de Leñero, se llamó Los Albañiles. Y en ella también los actores que participan son realmente excepcionales. Tenemos a López Tarso, a José Carlos Ruiz, en fin, el reparto era impresionante y tienen un estupendo logro. Y ya para más o menos el año de 1989, hace una película que rompió la línea que se tenía en aquella época de producción y sobre todo el tema, ¿no? Filma Rojo Amanecer. De hecho, yo puedo considerar que es su filme más representativo y famoso. Bueno, está después El Callejón de El los Callejón de los Milagros, ¿no? Milagros. Que también tiene Son los mucha que fuerza. más, Sí, sí, sí. bueno, suenan con su Sí, nombre. pero en este caso Ujú, empezamos con Rojo Amanecer, ¿no? claro. Que es referente a la situación de Tlatelolco, ¿no? En donde él tiene que, en un espacio muy pequeño, con poco dinero de producción, realmente plasmar, ¿no? Una de las la experiencia que vive una familia que vivía en el edificio Chihuahua, ¿no? Extraordinaria esta de Rojo Amanecer, que hoy día, bueno, ya la han tomado. Es un eh, referente. Sí, y hoy día la han tomado cada vez que hay funciones los sábados, a la víspera del 2 de octubre la ponen, o después del 2 de Sí. octubre la ponen, ¿no? Entonces también, ¿no? Las actuaciones de Bonilla, de María Rojo y de algunos otros jóvenes talentos que después despuntaron muy bien, están ahí, ¿no? Y muy bien hecha la película. Y lo que me gustaría mencionar es que en México, y de hecho lo dice Guillermo del Toro, que posteriormente lo vamos a abordar, Guillermo del Toro dice que quien sabe hacer cine en México lo puede hacer en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido un problema y nos hemos tenido que enfrentar a problemas de producción. A veces tenemos que resolver con recursos menores que quizás no se ven en otras producciones, en otros espacios del mundo. Ajá. Y Rojo Amanecer
es un ejemplo de eso. O sea, resuelve una historia que funciona, que te atrapa, que no se cae, con una producción no tan abundante. O sea, es un espacio más reducido, quizás no está esta explosividad de ver campos muy abiertos y todo, y de alguna manera resuelve con una producción que quizás los recursos no son tan abundantes, y por lo mismo es un referente de que los mexicanos sabemos hacer cine sin importar literal los alcances de producción que podamos tener, los recursos. Sí, claro. Y bueno, Ujú. sobre un tema medular, ¿no? Para la conciencia cívica mexicana, Claro, el 2 de octubre, ¿no? Que claro. todavía en esta época, en los 80s, no era abordado quizá con toda la fuerza. O sea, todo el mundo sabía, todo el mundo tenía información, pero como que no alcanzábamos, ¿no? A verlo bajo la óptica de las artes, ¿no? Lo que había pasado. Puede ser a lo mejor por un poco de resistencia social del dolor un poco, pues no latente, o sea, un poco cercano Yo me inclinaría más a todavía. la censura, ¿no? Ah, Obviamente que lo ok, que estás ok. diciendo es correcto, pero Ajá, sí yo me inclinaría más más a la a la censura. censura, que es un tema que no puedes tratar. Y bueno, en este caso, ¿no? Ujú. Hay una institución muy especial que participa y que pues no tiene el papel protagónico en la película, que es la institución armada, ¿no? Claro. No viene esa carga, ¿no? No se ve eso. Y que ahí también, bueno, tuvieron que manejarla con pincitas, ¿no? Para Ujú. que el film fluyera, ¿no? Y precisamente fue el primer año de gobierno del presidente Salinas cuando pues la ponen en cartelera y la gente acude realmente en gran volumen a ver precisamente Rojo Amanecer. Y obviamente todavía las personas que participaban o que participaron en esta época, bueno, estaban vigentes y con mucha claridad, ¿no? Y hubo muchos comentarios muy positivos sobre todo presentar ya el tema, ¿no? Que era Ok, un tema tabú, ¿no? sí, Rojo claro. Amanecer. Y luego inmediatamente después, ya para 1995, bueno, pues el Callejón de los Milagros, ¿no? Ujú. Que se dice que es el gran despegue de Salma Hayek, ¿no? Y Ah, antes, sí. estando aquí en México, después se va a los Estados Unidos y ahí van a tener Ujú. su carrera también muy interesante por allá. Bueno, también la presencia de artistas muy interesantes en una en un guión muy especial, muy bien desarrollado, una temática muy especial de las condiciones urbanas, pues ciertos esquemas que hoy, bueno, veríamos con las comunidades LGBT. LGBT, Ujú. etcétera, ¿no? Sí, Y claro. que bueno, todavía en el 95 no era tan fácil de tocar, pero la toca muy bien Fons, las toca muy bien, las desarrolla de una manera que no lastiman el desarrollo del propio film, ¿no? Esto me parece que es importante. Algo que igual me gustaría resaltar es que él tiene también una tendencia, primero por acercarse a ámbitos literarios, pero también la parte histórica, o sea, toda esta parte reflejarla en los filmes, Ajá. los hechos sociales, críticas sociales, eventos sociales. Tiene, o sea, su cinematografía es más cercana a la historia, a los eventos, no a la ficción en otro aspecto, y siento que en México es algo que se defiende mucho. Igual lo vimos con Felipe Casals. Sí, claro. Bueno, Ujú, en este caso también hay que platicar más o menos de esta época del Callejón de los Milagros, ujú. que es invitado a participar en unas partes de la dirección de aquella novela histórica que presentó una televisora que se llamó El vuelo del águila, ¿no? Ah, sí, El vuelo del águila, una parte la dirige, sí, la la dirige dirige Fons. Jorge Fons, ¿no? Que Ok. son estos temas eminentemente de carácter histórico, Ujú, llevados, ¿no? Con un enfoque quizá ya con menos tendencia, ujú. sobre todo por el personaje que era Porfirio Díaz, ¿no? Ok, Recordar que Porfirio Díaz, pues prácticamente todos los gobiernos por revolución lo mantuvieron siempre como el gran villano, ¿no? sí. Entonces el que se presentara una producción de televisión donde el protagonista es él, pues tenían que llevarlo con cierto nivel de pinzas, ¿no? Y en este caso yo creo que lo logran, por ahí sí la pueden
rescatar y ver, se van a dar cuenta que no es lo que nos habían planteado en la historia oficial, ¿no? Ellos lo llevan de una forma muy especial. Hacen cosas en materia de producción que no hubieras podido hacer en los años 40, 50, 60, 70, Claro. quizá, ¿no? 80, ¿no? Y creo que es una de las virtudes de Fons, que sabe tocar temas literal delicados sin caerse. O sea, es una línea muy delgada y los aborda súper parejo, ¿no? Sí, claro. Ahí está Jorge Fons también en esta participación ahí en El vuelo del águila. Y bueno, regresando a los temas que decimos, ¿no? Los temas estos históricos, en el 2010, ¿no? Cuando estábamos en las euforias del centenario y del bicentenario, centenario de la revolución, bicentenario de la independencia, un hecho, ¿no? Del gobierno de Porfirio Díaz, un atentado, en donde el señor Arroyo, que había sido, de acuerdo a la película, compañero de Federico Gamboa, etcétera, de esta época porfiriana, atenta contra la vida de Porfirio Díaz. Okay. Y bueno, en su época fue un escándalo, ¿no? Porque al final se les pasó la mano con este hombre que se decía que tenía una inclinación muy fuerte hacia el alcohol y que estando alcoholizado le da un empellón al general Díaz, lo empuja, le pega con una piedra y pues la ceremonia en la que asistía Porfirio Díaz se siguió desarrollando, ¿no? Entonces lo toman prisionero, lo meten a la cárcel, él dice que no lo toquen, que tenían que llegar hasta donde se pudiera dar, y pues en la cárcel lo asesinan a Arnulfo Arroyo, se llamaba el señor. Okay. Lo asesinan, fue un escándalo social impresionante, que lo habían mandado matar, etcétera, etcétera. Y Fons lo desarrolla de una manera muy especial, pero lo desarrolla desde el punto de vista popular. Importante los papeles que asigna al ambiente donde se desenvolvía Arroyo. Esto me parece que es muy especial y es esta fineza, ¿no? De tocar temas históricos con un detalle más apegado, ¿no? al colectivo que a la ficción política de ese tiempo, ¿no? Él es Jorge Fons en esta trayectoria. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que le han dado muchos premios, ¿no? En los Arieles, por Rojo Amanecer, por El Callejón de los Milagros. Dijimos que dirigió por ahí también algunas otras cosas, y un Ariel de Oro, ¿no? Para el premio a la trayectoria profesional, ¿no? Claro. Ese es Jorge Fons. Vamos, Frida, al siguiente director de la época. Claro que sí. Otro que es brillantísimo y que es prácticamente contemporáneo tanto de Fons como de Casal. Arturo Ripstein. Impresionante también la manera en que toca los temas, ¿no? Temas también, algunos de ellos de carácter histórico, otros de carácter, vamos a llamarle más social, ¿no? Y tiene toda una propuesta y un proyecto muy interesante. También es uno de los cineastas que más ha competido, ¿no? En algunos espacios fuera de nuestro país y ha sido galardonado, al menos le han dado menciones por su trabajo y su trayectoria, ¿no? Comentamos 5 películas de él que nos parece que son de lo que puede conseguirse, que se puede ver. La primera es el famoso Castillo de la Pureza. Claro. Claudio Brook, Rita Macedo, Beristain, Diana Bracho. Extraordinario. Esto fue un hecho de la vida real en la Ciudad de México, que una persona tenía encerrada a su familia porque no quería que el mundo los tocara, ¿verdad? Y bueno, es todo un drama lo que se presenta este Castillo de la Pureza del año de 1972. Y sí, hay que comentarlo, ¿no? Que también en su momento fue muy bien recibida por la audiencia mexicana, ¿no? Por todos
los cinéfilos, ¿no? Lo tocó perfectamente bien el tema, las actuaciones son excepcionales, las dirigió perfectamente bien y tuvo precisamente ese efecto. Otra de las películas que podemos comentar de él y que también son especiales por el tocar su tema histórico, pues es una que se llamó El Santo Oficio, ¿no? Ok. Hemos estado platicando de que se regresa a las épocas de la colonia Ujú. y ahí realiza una película en donde nos hace ver y nos hace sentir, ¿no? Cómo Ujú. precisamente este famoso Santo Oficio, la Inquisición, se portaba con los que no eran creyentes del catolicismo aquí en México durante la época virreinal, ¿no? Claro. Entonces, pocos tocan o habían tocado esto. Por allá ya habíamos platicado del Jardín de Tía Isabel, ¿no? Y Ujú. estas que son películas que se van hasta esa época, ¿no? Y mira, algo que me gustaría resaltar de estos dos Ujú, comentarios, de estas dos películas citadas, es que él tiene un énfasis por retratar la crudeza humana. Esta parte como que nos pertenece también como humanidad, que es este golpe cruel de ciertas acciones que tenemos con respecto al daño hacia los otros. ujú. Y ese golpe de humanidad en su cine es algo que siento que toca mucho y que es un sello que él tiene. Sí, claro. Ujú. Sí, de alguna manera se va a fibras muy sensibles Sí. y las caracteriza muy bien, los actores las caracterizan muy bien para Ujú. precisamente mostrar un cine totalmente diferente. Aquí quisiera hacer una referencia muy especial a esta época de los años 70, ¿no? Específicamente al periodo eh, quizá un poquito antes de Echeverría y durante Luis Echeverría y tantito después, ¿no? Ujú. Que muchos críticos de cine han hablado que es la segunda época de oro del cine mexicano, ¿no? Hablamos de algunas de las películas que sacó en este caso, eh, no sé, Fons, en anterior que vimos, ¿no? Que están Los Cachorros y Los Albañiles, ¿no? Y anteriormente, pues hablando precisamente de Felipe Casals, El Jardín de Tía Isabel, Canoa, El Apando, Las Poquianchis, ¿no? Que son Claro. esta época que estamos hablando hasta 1976 más o menos, que presentan eh, un nuevo cine mexicano, ¿no? Ya no era el cine mexicano que se dio después de la época de oro, ya un cine mexicano algo desgastado, y cuando llegan a esta época, ¿no? Llegamos a esta época, la Ujú. producción cinematográfica mexicana es muy buena, ¿no? Hay que comentar otras películas, no sé, por ejemplo, como Aguandaranapu, ¿no? Que es Claro. una película de época muy especial, y algunas otras más, ¿no? Que presentan a los nuevos directores, ¿no? Pues realmente en algo que podríamos decir una visión diferente y más moderna del cine mexicano, con mejores temas, más seleccionados y con un desarrollo bastante más calidad, ¿no? Ujú. Bien, vamos con el Santo Oficio y luego nos pasamos a otra que entraría dentro de este ciclo que estamos diciendo como segunda época de cine de oro mexicano, que es precisamente la del Lugar sin Sin límites, límites. ¿no? Sí, claro. También extraordinaria película la manera en que la van llevando, la parte de la historia, obviamente con actores muy cuajados, con actores muy desarrollados y que toman un tema nuevamente, ¿no? Ujú. De la comunidad LG, LGBT. LGBT por un lado, Ujú. ¿verdad? Es más amplio, pero la verdad no me lo sé muy bien. Es como No, pues sí. LGBTQ y más. Y bueno, Ajá. exactamente. Yo todavía no aprendo las letras, pero bueno. El Lugar sin límites, Ujú. también toca esta parte, pero también toca otra parte también especial de la prostitución, ¿no? Sí. Entonces, no es tan fácil juntar estos elementos para hacer la presentación de algo, ¿no? Y, Nuevamente vemos la crudeza de eventos que nos acontecen en nuestra humanidad, ¿no? ajá, La prostitución, lo que vimos con la Santa Inquisición, ujú, pues el propio secuestro de tu propia familia, o sea, son temas crudos que sí, va muy crudos, abordando. Ujú. sí. Este es Arturo Ripstein. Después tiene otra que es extraordinaria también por ahí con la actuación de Pedro Armendáriz Jr., ¿no? Que se llamó La Cadena Perpetua,
que ese tema también es algo Ujú. especial, es una persona, sin espolear toda la historia, ¿verdad? Pero una persona que había estado en la cárcel, ¿no? Y Ujú. cuando sale, que se quiere reformar, pues la propia policía lo empuja a que siga delinquiendo, ¿no? Porque tenía que pasar la cuota. Y es lo mismo que Wow. estás diciendo, es la Sí, parte esta de la fibra, ¿no? sí. De que, bueno, entraban a estos espacios carcelarios, dizque para corregirse, y a la mera hora la propia, en este caso la propia policía, Ujú. los empujaba, ¿no? A que siguieran delinquiendo, porque tenían que entregar dinero a estos policías corruptos, ¿no? Ujú. Y bueno, también es un tema difícil, complejo, y forma parte de esta época que decimos, ¿no? Y ya más o menos para los años 90 de Ripstein, esta que se llama Principio y Fin, ¿no? Ujú. Principio y Fin, también su argumento es muy interesante, tiene mucha fuerza, y bueno, es parte de esta gran carrera también de Ripstein, ¿no? Y pues si me preguntas, pues los podemos juntar a Ripstein, a Casals y a Fons, ¿no? En esta época, esos tres grandes directores que mantienen, ¿no? Mantienen y despegan, ¿no? El cine mexicano en condiciones, bueno, ya bien diferentes a las iniciales. Y además los tres son muy contemporáneos, ¿no? Sí, son Y contemporáneos. sí, están muy cercanas a sus nacimientos como su Ujú. partida, su fallecimiento. Ahora, dejamos una, no la comentamos tan a profundidad, pero que Ujú. también tiene una fuerza muy interesante que se llama precisamente el Imperio de la Fortuna, ¿no? Ok. Que es muy fuerte esto. Y bueno, él, vuelvo a insistir, también fue muy premiado, no solamente en la cuestión de los Arieles, ¿no? Sino también en algunos otros espacios internacionales fue muy reconocido, muy premiado, ¿no? Tuvo presencia en el Festival Internacional de San San Sebastián. Sebastián, sí. Ujú. Perfecto. En España, sí. Ahí está Arturo Ripstein. Ahora, antes de desarrollar y como podemos decir de secuelita de lo que hemos visto en los temas sociales, no podemos dejar afuera a Luis Estrada. Claro. Luis Estrada ya es más en los noventas De hecho, siento que y en la actualidad. él es un puente del siglo pasado a este. O sea, se Ajá, nota mucho cómo estructura el cambio de la dirección del cine mexicano. ajá, claro. Ujú. Y empieza a tocar, obviamente por estos fenómenos políticos, ¿no? En que se empieza a desacralizar la figura del presidente y de los políticos que participaban. Si bien los cineastas anteriores lo tocaban con muchas pinzas, este es más crudo, más directo, más especial. Pues en sus películas Luis Estrada hace cosas Es sobrio. que sí, Ujú. pero que de repente pudiera llegar a abusar en algún sentido, diría, ¿no? Ok. O sea, porque desgasta un poco la fórmula, ya no es tanto de denuncia, ¿no? Si no sé hasta dónde entra a los niveles de la propia comedia ya Igual es lo cuando que lo te hace iba a así. decir, tiene tintes de comedia Ujú. muy particulares que resaltan muchísimo, es como comedia política. Sí, es comedia política, pero Ujú. desgasta el tema, ¿no? Entonces, lo que hacía de desacralizar empieza a perder la fuerza. Es un poco esto. Claro, es también el momento en que tiene, no era lo mismo, no sé, en este caso la ley de Herodes hacia finales de la presidencia de Cedillo, ¿no? Es que Estábamos a la siento, víspera del cambio al PAN en el 2000, ¿no? Al Mundo Maravilloso en la parte final de Fox, o El Infierno en el 2010, que también me pareció maravillosa esa y la película, dictadura perfecta. La dictadura perfecta, y ahora la última Ujú. de estas secuencias, ¿no? Esas tres últimas que mencionas a mí me parecen muy buenas y creo que están bien realizadas. La ley de Herodes, el infierno y la Ujú, dictadura perfecta. ujú. Sí, En su línea es algo que hace muy bien. sí, pero vuelvo a insistir, Ujú. después entra las cuestiones de la comedia, ¿no? Ujú. Entra cuestiones de comedia en donde lo que pudiéramos decir que va en un tono de denuncia, Ujú. se convierte en un tono, no precisamente de burla, pero sí, no sé, muy ligero, ¿no? Muy ligero. Ok. No sé, el de la televisora, precisamente en la dictadura perfecta, el de la televisora le dice, oye, presidente, te voy a mandar una corbata porque la que traes no me gusta. Entonces,
Son cosas que dices tú, lo que llevabas bien mostrando lo que había sido la elección de un presidente y las condiciones, con este tipo de comentarios, pues decaen, ¿no? Decae. Ok. Bien. Sí, de hecho, él entra a una etapa del cine mexicano en donde el propio mexicano se vuelve bastante crítico con su propio cine. O sea, es una época un poquito difícil, porque hasta el consumo del propio cine mexicano, todo lo que fue 2010 y así, estaba muy por debajo. Y también soy consciente que hay muchas producciones que tenían un entorno muy mainstream, igual muy controlado en la parte de producción y hasta esta libertad creativa en las mismas producciones. No sabemos qué tanto las tenían los directores, entonces hay una baja como en esta apreciación. Ajá. Que apenas se está un poquito reconstruyendo y dignificando. Y bueno, y por último tendríamos que mencionar esta película bastante reciente, la de Que Viva México, ¿no? De ahí sí, si has visto las anteriores, la de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta, a ver qué les puede parecer, ¿no? Esta del Que Viva México, ¿no? Okay. Si es un modelo que ya desgastó o no desgastó, o realmente está reflejando lo que estamos viviendo, ¿no? Porque aparentemente, inclusive fue comentada por los altos funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente, ¿no? Y bueno, dices, eso no es, tiene o no tiene esa calidad. Son temas que ya desgastó, que ya pasaron de moda, o siguen siendo buenos los temas, o a dónde se fue. O a lo mejor también no lo podríamos ver desde una perspectiva como una identidad cinematográfica, o sea, no deja de ser como su identidad. Pero su modelo se desgasta. Entonces, cuando ya presentas cosas desgastadas, hacer a uno de los actores 3 papeles, al otro otros 3 papeles, o sea, todo eso desgasta, ¿no? Entonces, lo que pudieras meter, ¿no? Como la parte medular de la trama, o lo que tendría que hacer conciencia en el mexicano con ese tipo de cosas, yo creo que lo aparta, ¿no? La aparta de la generación de conciencia, ¿no? Okay. Quizá. Bien. Perfecto. Igual recuerdo mucho que cuando empecé a estudiar cine y todo, yo tenía muy presente que La Dictadura Perfecta la tenían como pues en un lugar muy respetable del cine del justo de cuando es del 14. Y cuando justo entraba a mis clases y que iba a los estudios Churubusco, tenían muchas carteles, pancartas y así con La Dictadura Perfecta y todo, de que pues era una película referente de él, ¿no? Que es como pues como de las más fuertes que tiene. A mí se me hace mejor La Ley de Herodes. La Ley de... Claro, pero me refiero como a la época, por si La Ley de Herodes todavía está en los 90s, sí. Fue de 1999. Y en esta época del 2010 es como la que tomaban como de referencia. Pero sí, La Ley de Herodes. Y bueno, en este tema, ¿no? Específicamente la parte política. Claro. Y bueno, El Infierno se me hace también excelente, sí, ¿no? Sí, el trabajo de todos los actores, están en un primer nivel, ¿no? Claro. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a tus preferidos. A mis preferidos. No sé si es por cuestión contemporánea, no sé, pero pues no se puede decir nada malo de ellos. Son mi santísima trinidad del cine mexicano, Andy. Empezamos con Alfonso Cuarón. San Alfonso Cuarón. ¿Cuál les quieres platicar? Pues no sé si tú quieras ir dando la pauta y yo te voy complementando si quieres. Sí, bueno, Alfonso Cuarón empieza su trabajo, su trayectoria como director en 1991, ¿no? Y hay que decir que él nace en 1961, o sea, que prácticamente a los 31 años, que esto a veces es muy difícil que sea un director, que tenga una participación tan buena en su primera película dirigida, ¿no? Claro. Y que es precisamente la pauta para que las demás tengan siempre su plus, ¿no? Y esta película que dirige precisamente en el 91 es Solo con tu pareja, que también está entre las mejores 100 películas de los primeros 100 años del cine mexicano, ¿no? O sea, esto me parece que es importante, ¿no? O sea, es debutar con el pie derecho, ¿no?
Y luego, 10 años después, también todavía en su época mexicana, el Y tu mamá también, que tal vez fue súper comentada en el momento, ¿no? La Ujú. gente acudía muchísimo al cine a verlo. Y después viene, bueno, pues ya su proceso de, si podemos llamarlo así, de internacionalización, ¿no? Antes de entrar como a esta parte, pues me gustaría mencionar que algo que se le reconoce muchísimo es su formación académica. Él es de la UNAM. Sí, Él estudió en el CUEC junto con, bueno, no sé si es la misma generación, la verdad ahí desconozco, pero el Chivo Lubeski, que también es uno de nuestros fotógrafos más importantes, también es de la UNAM, es del CUEC. sí, Y sí, empezó a forjar como esta identidad de la importancia que tiene el cine en México y en su formación, lo bueno que es pues nuestra casa, la UNAM, ¿no? sí, sí, claro. Es esta parte, ¿no? Lo que pasa es que acuérdate que luego llegan a converger en las grandes universidades, ¿no? Los talentos de diferentes, de las diferentes partes que se dan en el cine, ¿no? Claro. Tengo entendido que allá que algún otro premio Nobel estuvo por allá dando clases, ¿no? O sea, Ok. entonces, pues es gente que va, ¿no? Y que da clases y que reciben los alumnos, pues toda esta gran información de ellos, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, su línea es de desarrollo es muy interesante. Y aquí se sumaría lo que bien comentaste hace un momento, que escuchaste, ¿no? De que el que produce cine en México, pues puede producir en cualquier parte del mundo, porque te acostumbran y te forman, ¿no? A tener recursos muy limitados y luego, pues, más el talento, tus recursos limitados, pues haces cosas maravillosas, Los ¿no? que han estado cerca de las producciones de cine en México, me incluyo, parte de los gastos que deberían de incluir en los gastos de producción es la terapia posterior al rodaje, porque la necesitan todos. Sí, Sí, sí es un ambiente un poco difícil. sí, complicado, pero Sí, pues ujú, lo entiendes, ¿no? Pero claro, pues, hay cosas maravillosas que han salido precisamente en las claro, producciones mexicanas, ¿no? sí. Y luego, bueno, nos vamos con Cuarón a platicar un poco de Harry Potter, ¿no? El prisionero de Azkaban, que le toca dirigirla en el año 2004. Antes de el 2004, y esto me gustaría como Ajá, comentártelo como una anécdota. Cuando yo era pequeña, a mí me ponían mucho una película que se llama La Princesita, que es de 1995. Y ajá, es de Cuarón. Y ajá, es de las primeras producciones que justo tiene en colaboración con otros países. Y era de mis películas favoritas. Y luego justo yo también crecí como en esta generación de Harry Potter y todo. Y cuando vi El prisionero de Azkaban, que fue la que dirigió Cuarón, empecé a notar como similitudes de estilo y todo. Y sí se nota, o sea, se nota, es un personaje que resalta muchísimo en cuanto toca, en cuanto pone un pie fuera del país, ujú, su identidad es algo que lo define demasiado y ayuda a su crecimiento. claro, claro. Y bueno, de esta específicamente comentamos otras dos también super premiadas, una que se llamó Gravity del 2013 y obviamente en el 18 está filmada aquí en nuestro país, Roma. llamada Roma, ¿no? Te voy a contar una anécdota que me sé Ajá, de Cuarón. Dice que él quería hacer Roma desde hace mucho, mucho tiempo, pero que él sabía que para poder hacer Roma y que llegara a lo que él quisiera, primero tenía que hacer películas como Gravity. Porque ¿a qué me refiero? Gravity es una excelente película, pero tiene una línea un poco más de alcance, ¿no? Es toda esta parte del espacio, la participación de Sandra Bullock y todo. Y Roma, o sea, digamos que Gravity es como, es una expresión un poco externa y Roma se va hacia el interior de Cuarón. ajá, Entonces Cuarón dice que él era muy consciente que si él filmaba primero Roma antes que otras películas, no hubieran tenido el alcance porque él tenía que construir su carrera de esa forma para que después Roma pudiera tener ese alcance tocando fibras tan sensibles y tan íntimas. ajá. Primero tenía que conquistar el mundo y después regresar a sus raíces. Muy bien. Y bueno, en este caso Sí. eh, no está de más decir, ¿no? Que es uno de los primeros directores que
que reciben un Oscar, ¿no? Claro. Aquí ya no es en el festival chiquito, no, estás en la Sí, carpa grande, ¿no? sí, hay un Ujú. reconocimiento fuerte. Mejor director en Gravity, en Roma, mejor montaje en Gravity, mejor fotografía la de Roma y mejor película de habla no inglesa también en Roma, ¿no? Literal, a Cuarón ya no le caben los Óscares en la mano. Ya no Sí, alcanza. ¿no? Pero va a seguir trabajando, Sí, sabemos que es claro. una gente muy trabajadora. Entonces él es Alfonso Cuarón. Pasamos al que sigue también. Favorito tuyo. Bueno, la Sí, verdad por supuesto. Tampoco le caben los Óscares en su casa ni nada. es precisamente Alejandro González Iñárritu, ¿no? Él nace en 1963, o sea, 2 años después de nuestro invitado anterior, ¿no? Y Ujú. su trayectoria como director la empieza precisamente en el 2000, ¿no? En el 2000 con una super película mexicana que se llamó Amores Perros. Claro. Ahí en Amores Perros, hay que decirlo, ¿no? También es muy importante esta mezcla y la identificación que tiene en traer actores cuajados y actores muy buenos jóvenes, ¿no? Ujú. Es una gran virtud que tiene él y de seleccionar precisamente el trabajo de los temas y las películas que va a desarrollar. Él también tiene, con cierto nivel de rapidez, tiene una internacionalización también muy rápida, pudiéramos decir, a diferencia de Cuarón, que fue un poco más lenta, pues ya tenía 10 años trabajando, casi Ujú. como director, ¿no? Y sus películas como Babel, como Birdman, como Beautiful, ¿no? Y bueno, el Renaissance, ¿no? Claro. El Revenant, perdón, Revenant. Revenant, ¿no? Y Ajá. el Revenant, que son con las que, bueno, también conquista Hollywood, ¿no? Claro. Esto también, hay que decirlo, con el apoyo de algunos otros mexicanos, que en este caso como en El Chivo, ¿no? Ujú. Que le hace la fotografía en Revenant, y que bueno, es pareja, ¿no? 1 y 2, no hubiera podido muchas cosas si no hubiera tenido el gran manejo de la imagen que hace Y claro, El Chivo López. de hecho es algo que pudimos como detectar como colectivo en México, la importancia del fotógrafo en las películas. Que gracias al Chivo Lubeski Ujú. se generalizó más este conocimiento de lo importante que es tener un buen fotógrafo y un buen director de fotografía como tu mano derecha siendo director, para poder resaltar bien todo lo que quieres mostrar y que tu lenguaje cinematográfico esté súper bien Ujú. pues bajado, Claro. ¿no? Y hay que decir que México es un país que ha tenido extraordinarios fotógrafos de Claro, cine, ¿no? claro. Ujú. Y me gustaría comentar que, por decir, hace poco, no me acuerdo si fue en el 22, sacó una película que se llama Bardo. Y él menciona que pues sí, hay como ciertos rasgos de autobiografía en esta película, porque siempre se ha mencionado que Guillermo del Toro, que ahorita lo vamos a comentar, es muy carismático, es muy amigable, tiene esta parte como muy apapachadora. Cuarón es serio, pero también tiene cierta cercanía. Pero Iñárritu tiene un carácter y él lo sabe y lo demuestra, y hasta ya hizo una película que lo explica. Tiene un carácter pesado, rígido. Es el más difícil de los tres, y es tan bueno, se siente tan orgulloso de su carácter que hizo una película en homenaje a sí mismo, que es esta como especie de tintes autobiográficos, que se llama Barde, que pues fue su última película. Ujú. Entonces siento que de los tres es justo como el más rígido, y es lo que le permite como mostrar una identidad tan marcada en su cine, y que pues cada uno tiene su espacio. Claro. Y bueno, de sus Óscares, mejor película en Birdman, mejor Ujú. director en Birdman, también en el The Revenant, mejor guión original de Birdman, mejor director, Óscar especial por su trayectoria, RTV, Carne y Arena. Y además las RB. personas con las que ha trabajado, o sea, Michael Keaton, DiCaprio, Ujú. realmente ha dirigido a actores que son los monumentos. De mucha categoría, claro, sí. Y me gusta mucho que él tiene una
tiene una tendencia a experimentar con ciertas líneas de imagen cinematográfica. Por decir, en Birdman podemos resaltar sus planos secuencia, que Ajá. literal no soltaba la cámara y continuaba un plano secuencia súper seguidito, manejo de 3 historias al mismo tiempo que vemos en Amores Perros, esto en Babel, en Revenant, que maneja muy bien como estos exteriores. Y su historia, ¿sí? Sí, claro. Ahí está González Iñárritu. Perfecto. Y ahora nos vamos con Mi favorito. Guillermo del Toro. Él es mi talón de Aquiles, Andy, debo de ¿Por confesarlo. qué? ¿Por qué? No, pues no sé, es como un crush intelectual que tengo con Guillermo del Toro que me sobrepasa. Sí. Bien, él nace en el año de 1964, es tapatío Guillermo del Toro, ¿no? Uh-huh. Y desde 1991, que es en este caso de 27 años, se le da la dirección de una de las películas también está enmarcada entre las mejores 100 de los primeros 100 años del cine mexicano, con Cronos, ¿no? Claro. En el 93. La verdad es que es excepcional esa película, es una participación también argentina y mexicana, y te lleva, ¿no? A muchos de los eventos así medio surrealistas, ¿no? Pero es tocando ese tipo de temas que engancha inmediatamente a la persona que le está viendo esta película, ¿no? De Cronos. De hecho, ahorita tengo una mejor respuesta para la pregunta que me acabas de hacer. ¿Por qué me gusta tanto Guillermo del Toro? Si te das cuenta, desde el episodio pasado y en la trayectoria de todos los cineastas que hemos visto que son formidables, tienen una súper tendencia. La mayoría son sus películas sobre eventos históricos, denuncias sociales, realismo. Y Guillermo del Toro es el único que sí aborda fantasía, magia, toda esta parte, y bueno, me encanta, o sea, lo que es magia, terror, fantasía, vampiros, sangre, faunos, todo eso es algo que Guillermo lo maneja también. Hace poco que dirigió Pinocho, y esa magia ¿Sí? no lo encuentro en ningún otro director de otro. cine mexicano. Bueno, te quiero decir que también, sí, también agarra de repente el campito histórico, Cronos, Claro, es eso, claro, y de hecho es lo que más me gusta, de que híbrida, o sea, literal es magia, esta parte fantástica, monstruos y todo, pero tiene bien agarrada la parte histórica. El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, por supuesto, eso es lo que más me gusta. De Guillermo del Toro. Sí, claro. Sí, también muy sencillo. Bueno, tenemos otra, El Espinazo del Diablo, la de Crimson Peak. Y bueno, pues por supuesto lo que acabas de comentar, ¿no? Que ahí tendríamos que platicar algo tantito más, ¿no? La de Pinocho. Claro. La de Pinocchio. ¿No? La forma del agua, no se nos puede olvidar la forma del agua. Sí, también la forma del agua, no se nos puede olvidar. Pero bueno, en Pinocchio, ¿no? Una de las cosas especiales, ¿no? ¿A dónde se lleva Pinocchio, no? A la Italia fascista, ¿no? A la Italia de Mussolini, ¿no? Y bueno, cómo va desarrollando toda la parte de la historia. Y me dirías, ¿no? Pues es diferente dirigir a un dibujo animado que a un artista directo, ¿no? Porque creo que ahí es donde está la gran virtud de él, ¿no? Porque todo lo que acabas de platicar, las facetas, donde maneja el surrealismo, cómo hibrida todo, en este caso, bueno, cómo diriges a un dibujo animado, ¿no? Y aparte, literal, lo que me gusta mucho de este proyecto de Pinocho es que él llevó a un segundo nivel el stop motion. O sea, hibridó muchísimos aspectos de la tecnología que actualmente tenemos con aparte las artes plásticas, y el stop motion como lo conocíamos, él lo llevó a otro nivel. Ajá. Y de hecho, tuve el placer de ver la exposición oficial de Pinocho en la Cineteca y pude ver literal así las marionetas, los muñequitos de stop motion y todo, a Pinocho, a Pepe Grillo, a la conciencia, toda esta parte y bueno, fue increíble. Y ahí te va explicando cómo también algo que me gusta mucho y que siento que los tres lo defienden demasiado, pero en Guillermo es algo que resalta, es que invita a muchos artistas mexicanos y apoya mucho a los artistas equipo mexicanos. Y mucho equipo Mucho equipo mexicano. Sí, claro.
se siente muy orgulloso de esa parte Sí. y es algo que intenta jalar y se la lleva consigo. Y, y es algo que realmente, no sé, me encanta de Guillermo del Toro. Del Toro. Ahora, en La forma del agua hubo algún detallito ahí, ¿no? De que Ujú. había jalado el guión de otro lado y que lo había puesto, pero no No, progresó, ¿verdad? no progresó para nada. Sí, Ujú. de hecho no quiero dar datos que no sean, pero se revisó como los tiempos y él cuando escribió y ya estaba con lo de La forma del agua, creo que este corto todavía no estaba, algo, pero definitivamente no había plagio ni mucho Sí. menos. Y ahora de Guillermo del Toro también te tengo que decir que ahora que hemos estado recientemente en Italia, Ujú. el muñequito de moda ya es Pinocchio. ¿En serio? Sí. Wow, Y de qué madera, padre. ¿no? Como ¿Sí? marioneta. Ahí está, ahí está. Ok. Todo el mundo vende a todos los que viste Pepe Grillo, La Conciencia, Ujú. todos ahí están. De madera. O Ok. sea, la gente regresa a ver eso. Y estaban de moda en Italia. Y puedo decirte, Andy, que parte de mi amor al cine se lo agradezco a Guillermo del Toro, porque una de las primeras películas que vi a conciencia en mi vida fue El laberinto del fauno, y hasta la fecha es de mis películas favoritas y es de las que más me marcan también en la línea que a mí me gusta, ¿no? Esta fantasía, la niña, o sea, Ofelia, yo era Ofelia, yo me identificaba con ella, porque las dos como somos la piel, el cabello, siempre con nuestro libro, esta parte mágica. Ajá. No, bueno, Guillermo del Toro Es Guillermo es del Guillermo Toro. del Toro. Bueno, y entonces ahora también tendríamos que decir, ¿no? Ujú. De que ellos tres y algunos otros directores mexicanos están marcando ahora una época de oro totalmente diferente a las anteriores Claro, que pudiéramos haber citado, ¿no? claro. Y bueno, aquí para una tercera vamos a platicar, yo creo un poco más, ¿no? Vamos a ver, Ujú. damos una introducción muy básica, ¿no? De directoras mexicanas como Matilde Soto Landeta, ¿no? Que a principios de los años 50 participa en conduciendo algunas películas, aunque no siempre le dieron el, eh, el reconocimiento, ¿no? O Marcela Fernández Violante, ¿no? Que Ajá. participa también en una de las también especiales, la manera en que conforman aquella película que se llamó El Grito, que narra el Sí, movimiento de 68, sí. o bueno, de las más recientes, algunas de ellas como María Novaro, ¿no? En Lola, en Danzón, en fin, platicar de más mujeres que ahí están, ¿no? O sea, Claro. bueno, si el cine lo hemos platicado ahorita con directores, vamos a platicar un cine de directoras, ¿no? Y te juro que llenamos el programa porque yo también te puedo complementar con muchísimas que ahorita están Sí, haciendo claro, maravillas en el cine. sí. Y esto es Ujú. lo importante y lo bonito del cine Sí. mexicano, ¿no? Que siempre tendremos temas. Vamos Ujú. volando, porque tendríamos que hablar más a lo mejor los crews, los equipos, los actores, en fin, todos Los estos. procesos de Sí, todo producción. eso, pero Sí. es únicamente señalar que los tenemos, que aquí están y que Ujú. obviamente es importante que nos metamos, que los sigamos, ¿no? Ujú. Y nos vamos a dar cuenta que hay un cambio tremendo en este siglo XXI Ujú. de, pues, del cine mexicano, obviamente para bien. Claro. Sí, no deja de haber lo como se decían desde aquellos tiempos, yo me acuerdo cuando eran chiquillos, decían, no, esos Ujú. son churros. No, Sí. no deja de haber churros. Sí, claro, la parte más comercial y que está en otro espacio. Ajá, sí, no deja de haber Ujú. Claro. este tipo de cine, ¿no? Pero a lo mejor tendríamos que decir que las comedias están mejor hechas, están mejor escritas, están mejor llevadas. Ujú. Este, obviamente, algo que citaste hace un momento, el que existan escuelas de cine, y no solamente Ujú. estoy hablando en universidades, ¿no? A nivel técnico, a nivel de institutos pequeños, ¿no? Claro. Generan mucha gente para el cine y mucha gente muy talentosa para el cine. Insisto, todo esto es lo que te da siempre la posibilidad de que presentes cosas mejores. Y además, otra cosa que es muy importante y que todos mis profesores me lo han dicho y pues lo he logrado confirmar es que el cine se aprende mejor haciendo cine, o sea, intentando, haciendo tus proyectos, que te sale, que no te sale, que te caes, que te levantas, pero que ahí vas haciendo, porque casi en todos hemos visto que
la mayoría de nuestros directores más fuertes tienen monumentos de películas, pero también tienen otras que se ve que son parte de su crecimiento y que son estos puentes que les ayudaron a irse puliendo. Sí. Ahora, de un guión que escribí, que lo conoces, el de No puedo disparar, ¿no? Claro, aquí hay que hacer el anuncio para que si alguien quiere financiarlo. Sí. No, precisamente de una de estas escuelas fueron cuando estaba desarrollándolo, ¿no? Y se los mostré. Está muy padre, que le entramos, pues le entramos, ¿no? Pero ya después ya no tuve respuesta. Por lo mismo, ¿no? Que saben que es bastante especial hacer una producción de esa película. Y obviamente con esta idea que dijiste hace un momento, ¿no? O sea, que sin recursos hacer algo que podríamos hacer en 3 o 4 foros sin tanto problema, ¿no? Algunas imágenes exteriores, pero creo que se podría hacer. Y bueno, siempre me ha quedado ese, ¿no? Escribe uno cuento, publica, hace una obra, tienes la fortuna de que te la actúen, ¿verdad? Pero sí, cuando escribes un guión de cine, a ver que te lo hagan cine. El cine sí es otro nivel económico, sí, total, claro, es más complicado. Y pues es lo único que me gustaría quizás hasta solicitarle al país, o sea, ese apoyo a las artes cinematográficas. Sí, claro. Que hubiera más, ya quisiera, ¿no? Bueno, hay una ley, ¿no? El apoyo no pagas impuestos y apoyas producciones cinematográficas, pero híjole. Pero por decir, tenerlo como industria, por decir, Estados Unidos tiene su industria de cine. Nosotros no podemos decir que tenemos una industria a ese nivel, ¿no? Las producciones no. Claro. Y eso, pues bueno, es un sueño, es mi utopía, ¿no? Que existiera la industria del cine en México a ese nivel. Claro. Pero bien, bueno. Entonces para la próxima, ¿qué te parece en cine? Vamos a platicar acerca de mujeres directoras. Por mí excelente, perfecto. Andy, y después vamos a hacer una especie, sí, en otra oportunidad vamos a platicar de más películas, ¿no? Y damos fichas de más películas, no sé, trabajar a los que han tenido dos o tres éxitos, ¿no? Claro que sí, Andy. Y épocas, por ahí le entramos. Claro que sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, fue una excelente sesión y nos vemos en la siguiente. Bye, hasta luego. Hasta luego.